Muy buen día. Estamos ya lunes. Avanza el mes muy rápido. Y todo se desarrolla con mucha agilidad, por eso el año va avanzando. Lunes. ...15 de enero... en la medianía del mes... con el que inicia el año, el primer mes del año. Ya estamos a 15 días. Y hoy pues vamos a hacer una pequeña reflexiones sobre de cómo marcha la humanidad reflejada y a imagen y semejanza de las que habitan en las naciones del mundo, en el continente asiático, en Oceanía, como Australia, Nueva Zelanda, toda esa parte que son polares, están muy cerca de los polos, por lo norte y por lo sur. Estamos hablando de Euroasia, que incluye a Rusia, Europa Occidental, América del Norte, América del Sur, el Caribe y algunas islas que abundan en el mundo. Por ejemplo, la nación japonesa está formada por un continente de islas, por una agrupación de islas. Y por eso hay tantos acontecimientos que lo provocan, los sismos, los terremotos, los temblores de tierras, porque esas islas han surgido del fondo del mar con la erupción de los volcanes y han dado la razón para que se formen islas. Y así se han formado muchas islas y han desaparecido también. Entonces, en este tramo de nuestras reflexiones que hoy iniciamos, claro, ya hemos tomado parte activa en las redes con una entrevista muy importante con el ingeniero Alfredo Oquendo, quien habló de negocios, comercios y del momento trascendental en que se encuentra nuestro país para desarrollar negocios que tengan que ver con la agropecuaria, con la agricultura, con las crianzas de todo tipo de aves, de los animales que tienen que ver con los porcinos, los avícolas, las reses, la vacuna, los ovejos, los chivos, y podríamos convertirnos, si eso se planifica con un sentido de desarrollo para las comunidades y los hombres y mujeres que se dedican a la actividad agropecuaria, nuestros empresarios, agricultores, y conjuntamente con el gobierno planifican una acción bien estructurada, con un apoyo científico de nuestros técnicos, de naciones que podrían
cooperar enormemente en impulsar, desarrollar los negocios que podrían inundar a todas las Antillas mayores, menores, son nuestras islas vecinas, con productos que aquí estamos en condiciones muy favorables por los fértiles de nuestras tierras, por los caudalosos de nuestros ríos y por lo que contamos más importante, el recurso humano y el recurso con que cuentan las élites bancarias que podrían invertir para hacer producir, hacer brotar los alimentos de los predios agrícolas de nuestra nación, y con esa buena dirección y mandando un equipo de hombres y mujeres preparados en negocios a colocar todos estos frutos y alimentos de granos, de tubérculos, de verduras a todos los países vecinos y los cercanos como Estados Unidos, el Canadá, México, Centroamérica. Y el país entonces va a dar un giro importante porque se va a convertir en un productor de dólares, no en un empeñado en tomar prestado dólares para subsistir o para invertirlos, nadie sabe en qué, pero bien. Habló mucho de eso en esa entrevista el científico Alfredo Oquendo, ingeniero físico nuclear. Mañana vamos a tener una entrevista el martes, muy interesante, con el embajador José Manuel Castillo, con el que conoceremos de primera mano el ajetreo, los ajetreos, la vivencia de un embajador, el corre-corre de los embajadores cuando tienen que, por su formación diplomática, tienen que estar representando a la nación en diferentes países del mundo, porque ya han alcanzado un nivel de comprensión de la diplomacia que permite interactuar con los diplomáticos de cualquier otro país del mundo. Y el embajador José Manuel Castillo tiene una formación muy amplia de lo que es la diplomacia y ha tenido grandes éxitos. Nos hablará de los conflictos que hay en el mundo y de su carrera diplomática. Eso es mañana. Hoy nosotros vamos a hacer un repaso del estado económico en que se encuentran naciones importantes del mundo como Estados Unidos, los países europeos, los países asiáticos, los euroasiáticos, Rusia, América del Sur, el Caribe, Centroamérica, México, Canadá, y cómo encuentra estos países en el 2024. Si comenzamos por Estados Unidos, podríamos decir que en lo económico lo encontramos en el 2024 en una situación de mucha dificultad, porque se ha involucrado en una guerra directamente, en el sentido amplio de la palabra, porque quien presta el dinero, quien suministra las armas, quien hace colaboración técnica en lo militar, quien manda a militares a asesorar, está participando directamente en esa guerra. Y precisamente se han tragado el anzuelo que Rusia ha colocado con su carnada, de demostrar que va a ser vencida, que puede. Y le ha resultado que es un hueso muy duro de roer. Rusia, muy poderosa, Rusia, que cuenta con armamentos no conocidos, porque lo heredan de la Unión Soviética y lo han desarrollado en los gobiernos que ha dirigido Vladimir Putin, que han dado unos resultados extraordinarios por el momento, y muestra de ello es los avances en los aviones, en los cohetes y en las ojivas de los misiles hipersónicos, 7 más, hasta con 9 veces el sonido. Pues, se acercan inclusive a la velocidad de la luz, porque al instante que llegan 10 minutos de Rusia a cualquier punto del mundo, por más lejano que esté, es suficiente para impactar cualquier
armamento que ellos entiendan puede permitirle garantizar su estabilidad, su integridad y el sosiego de su población. Bueno, en esa guerra pues ha sangrado enormemente Europa al extremo de que Alemania hoy ha caído un 10º lugar en la economía mundial, alrededor de un 10º. Y con ella, con Alemania, se ha ido Francia, se ha ido Italia, se ha ido Holanda, Bélgica, y todos esos países que están cercanos a Rusia, que quieren armarlos hasta el cuello para hacerle la vida imposible a Rusia. Creyendo que de esa manera se logra. No, se logra con la ciencia, con la inteligencia, con el avance. Ganar o perder. Mantener tu soberanía o que te la quiten. Y resulta que, reiteramos, Rusia ha tenido avances científicos muy importantes en los últimos 20 años. Porque los avances científicos logrados por los científicos de la Unión Soviética fueron archivados, fueron guardados y no pudieron los occidentales, cuando destruyeron la Unión Soviética, cuando la hicieron colapsar, cuando provocaron el derrumbe de la Unión Soviética, con artimañas que mucha gente lo conoce de cómo fue que pasó todo esto. Y esos documentos fueron muy guardados, muy secretamente, por científicos que, confiando en el presidente que ellos soñaron de mucho tiempo atrás para restaurar la grandeza de Rusia, y al tenerlo, interpretan ellos que es Vladimir Putin, le entregan todos los documentos y florece nueva vez todo lo que es la producción científica en diferentes áreas del conocimiento, y hace renacer y florecer a Rusia como una nación de primer orden en el mundo. Bueno, y esa guerra que han librado contra ella le ha salido muy cara a Europa, a Estados Unidos y otros países que se han aliado con ellos. Y eso ha empezado a erosionar seriamente la economía, sobre todo la europea, donde la inflación campea, donde el estancamiento de la economía es vista desde lejos por lo que se ha producido prácticamente una estanflación en esos países como Alemania, Francia, Inglaterra. Bueno, pero Inglaterra ahora quiere dársela de que es una potencia muy avanzada y se ha prestado en todos estos conflictos que hay hoy a hacer alianza con Estados Unidos. En las guerras que se están librando en el Asia. Por eso en el estado económico de estos países de nosotros, en el Caribe, la economía también se tambalea porque somos parte íntegra de la estabilidad o la inestabilidad de la potencia que tiene una influencia determinante en nuestros países por ser vecinos cercanos de esa gran potencia del mundo que es Estados Unidos. Cuando ellos se tambalean, pues nosotros andamos rodando por el piso. Juan Pablo decía de otra manera, cuando a Estados Unidos le da gripe, en América nos da pulmonía. Para ser simple en la expresión, para que los pueblos comprendan de cómo influye una economía imperial en sus países súbditos. Los países que están bajo su influencia. Y el yugo de ellos, la dominación. Eso no hay que esconderlo. Por eso en América del Sur, en el Caribe, en Centroamérica, tenemos hoy día una economía que está en una lucha permanente y que hay mucho miedo con respecto a estos conflictos que se están sucediendo, sobre todo en el Asia, porque en Euroasia aún está un poquitito de tener una influencia más directa en nosotros, aunque sí, que la guerra euroasiática, la del Imperio Occidental contra Rusia, que han usado a Ucrania para eso,
quieren usar a Finlandia, quieren usar a Eslovaquia, quieren usar a otros países vecinos, Estonia, Letonia, Lituania, quieren usarla para meterle el cuco a Rusia, pero ya es tarde, es muy difícil, no hay manera. Entonces, la guerra en el mundo pues es muy candente hoy día. El estado social en que nos encontramos es una expresión concreta de la situación económica que se vive en el momento y por lo tanto nuestras sociedades están en una incertidumbre porque no saben qué va a pasar con la economía, fruto de los conflictos mundiales que se están sucediendo. Pero es bueno llamar a la reflexión a los sectores productivos, a los sectores financieros, que son los que más controlan todo el ejercicio productivo de una nación, porque estamos viviendo en esos tiempos neoliberales, donde el neoliberalismo lo que más le importa es enriquecerse las élites, sin importar que a la mayoría pues le vaya como pueda irle. A esas personas no necesitan nada porque solo las élites son las que tienen que enriquecerse cada día más. Bueno, este sistema ha sido tan terrible para la humanidad que ha concentrado hoy. En tiempo pasado se establecía en 1,5% de la población mundial la dueña de la grande riqueza. Pero eso ha disminuido, se ha ido a un 1%, quienes dominan las grandes riquezas del mundo, porque son los dueños, los fabricantes de medicina, de armamentos, de aviones, de tanques de guerras, de bombas atómicas, de bombas de todo tipo que tienen que ver con incendiar ciudades enteras. Bueno, estos son los que grandes beneficiarios de las pandemias, de todos los virus que lanzan en el mundo, del cáncer, de todo lo que se produce para combatir las dificultades. Ellos son los dueños y señores, y se supone que ellos planifican agredir a la humanidad para que cada día sus fortunas crezcan más. Eso nadie puede ignorarlo en lo social y en lo económico, que tiene mucho que ver que todas estas naciones que hemos señalado se han favorecido enormemente de todas las crisis que han sucedido en el mundo y han empobrecido a la humanidad. Por lo que socialmente nos encontramos en una situación muy difícil, de mucha incertidumbre, pero reiteramos que les recomendamos a los señores que tienen la posibilidad de poner a la tierra a parir, de poner las minas a que sean propiedad de nosotros y explotarla como el Larimar. Larimar podemos explotarla nosotros los dominicanos. Por cierto, hay dominicanos en Barahona con mucha capacidad, con mucha ingeniosidad, con mucha creatividad, y han puesto a producir el Larimar. En el mundo entero lo reconocen como una piedra preciosa. Bueno, así hay otras como el ámbar, podríamos muy bien procesarlas con artesanías y creadores y artistas de prendas que generan el encanto del ser humano para adquirirla por la belleza que alcanzan y por el valor del metal. Tenemos oro, podríamos procesarlo, podríamos recibir parte del pago de estas mineras que se están aprovechando de nuestras riquezas en materia prima, en oro, y nosotros entonces procesar el oro y convertirlo en prendas para agregarle un valor importante y así hacer crecer la economía dominicana. Podríamos crear sosiego con eso, pero habría que ver si en materia de agricultura, en materia de crianzas de animales, en materia de producción, de generar felicidad para la sociedad, ¿estarían los gobiernos dispuestos a generar planes para eso? Parece que no. Ya este gobierno está pasando, no sé en qué va a parar, porque los países son muy sabios, los pueblos son muy sabios. Los pueblos saben cuando un grupo es que se beneficia de las ejecutorias que se hacen desde el gobierno. Y como los grandes beneficiarios han sido grupos muy reducidos, son élites
enquistadas en el poder, entonces el pueblo lo más probable es que le va a dar para abajo, si no va a permitir que sigan gobernando. A nivel de la vida en que nos desenvolvemos y se desenvuelven dichas naciones, la vida, todo está conectado con lo económico y con la paz. Si no hay paz, no hay sosiego. Si no hay sosiego, la economía sufre deterioro. Y si la economía sufre deterioro, el nivel de vida baja, se disminuye y eso ocasiona grandes frustraciones en el ser humano porque no hay manera de conseguir buena vivienda, no hay manera de que las empresas que tú pones a producirlas te multipliquen tu riqueza con las ganancias de buena manera. Por lo que necesitamos estabilidad, necesitamos que haya inversión de la grande potencia en el desarrollo humano y no en guerra. Es por eso que apelamos, exhortamos, lanzamos consigna de que viva la paz, que progrese la paz. Pero hay que esperar. En el África, en el continente africano, más de la mitad de los países africanos están en guerra y en conflictos. Son guerras impuestas por las potencias europeas que desde siglos han ido al África a saquearlas. Primero saqueaban a su población, luego se adueñaban de los países, saqueaban las riquezas de las naciones, saqueaban todo lo que tenía valor de esos países. Y hoy en día todavía hay más de 15 países africanos que tienen conflictos armados, que tienen guerras armadas y que las potencias europeas, sobre todo la potencia norteamericana, la de Estados Unidos y el Canadá, y otras potencias del mundo aliada de estos magnates que quieren controlar todo y que no le permiten vivir en paz al África, generan ese desasosiego y por eso hoy Burundi, Mali, Nigeria, la República Centroafricana, Somalia, Sudán del Sur, Etiopía, Libia, la nación de Gaddafi, la gran Libia, donde se vivía con equidad, donde se vivía con apoyo, con progreso, con mucha dignidad, vivían los libios. Destruyeron a Libia, Italia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, y fueron tan perversos que hicieron levantar a ese pueblo y ellos cometer uno de los crímenes más atroces que se han cometido en la vida del ser humano, que fue la muerte del presidente Gaddafi, del coronel Gaddafi. Bueno, así se manejan esta potencia con los países, tanto euroasiático, asiático, los africanos. Ya los africanos han ido comprendiendo, asimilando las vicisitudes en que ellos han estado inmersos por mucho tiempo. Las vicisitudes por mucho tiempo, por eso han decidido no permitir ser colonia de nadie y se han insurreccionado contra Francia, contra Italia, contra Alemania, contra Estados Unidos y están imponiendo su propio gobierno para desarrollar sus naciones y poner en marcha planes de que con sus recursos sus naciones puedan experimentar desarrollo y alcancen progreso y bienestar. Y no seguir con el cuentito de esas naciones europeas que lo someten a las intrigas, a las luchas interétnicas entre las naciones, entre los países, y le imponen la guerra para saquear esos pueblos, para aniquilar esos pueblos, para arrodillarlos y para que nunca jamás piensen en que pueden ser libres.
Pero se le olvidó que ya esa potencia no es tan sola en el mundo y que hay potencia con una visión del ser humano histórica más adecuada a la necesidad de que haya progreso colectivo, como China, como Rusia, como la India, como Pakistán. Y hay otras grandes naciones, tienen dificultades, pero Indonesia, Malasia, que están generando gran progreso en sus sociedades, tienen una forma diferente de hacer negocio en el mundo, y sobre todo el impulso que China le está dando al concepto de hacer negocio para ganar, con la franja y la ruta. Donde la franja y la ruta se desarrolle por el mundo entero con líneas de negocios y de intercambios comerciales en que puedan llevar y traer mercancía por todos los lugares del mundo y se desarrolle ese movimiento extraordinario que le va a dar un empujón al desarrollo y al progreso y producir cantidades enormes de bienestar para toda la humanidad. En eso está China, está Rusia, por lo que ya los europeos tienen problemas en el continente africano por ese asunto. En el continente asiático los conflictos pues se mantienen en naciones como el Asia, con poblaciones asiáticas, y se producen con mucha agresividad porque los asiáticos tienen su forma de vida y hay pueblos aún que hay clanes que controlan, como en el caso de Myanmar. Hay clanes militares que son los que imponen las reglas del juego y eso entonces genera en estos tiempos conflictos que pueden desencadenar en situaciones muy crueles para la humanidad. Así como han habido esas grandes guerras que provocaron los norteamericanos en el Asia. Myanmar es una gran nación que hoy controla a los militares, que raya con sistema dictatorial y eso ha generado grandes conflictos sociales y políticos. Y se producen guerras étnicas, porque tienen otras creencias y tratan de eliminarla y de hacerla desaparecer de la faz de la tierra. Y esos son crímenes de lesa humanidad que cometen. Pero igual en Afganistán, igual en Siria, igual en Irak, en Yemen ahora hay una guerra que tiene nervioso al mundo entero porque tanto Yemen, Irak, Siria, Irán no están permitiendo que los norteamericanos quieran narigonear como si fueran animales para que se conduzcan como ellos quieren. No es así, están enfrentando a los americanos que están extrayendo petróleo de Siria inconsultamente porque no han hecho negocio con Siria para extraer el petróleo, pues se lo están robando. Y eso es muy peligroso y hay conflictos y hay enfrentamientos. Y Yemen, que cuida su mar Rojo, que cuida los estrechos que son colindantes con esa nación donde hay un movimiento guerrillero que ha alcanzado mucho poder y mucho desarrollo en lo militar, en lo económico, y bueno, y ya ahí se están librando prácticamente guerras importantes, porque cuando interviene Estados Unidos e Inglaterra, aliados, y otros países que se han aliado para ir a bombardear al Yemen, ya es una guerra declarada, por lo que Yemen está sujeta a que reciba ayuda y apoyo de otros países que no quieren permitir que destruyan a Yemen. Así que por ahí es que anda el mundo asiático. Ya saben los problemas que han habido históricamente en la India, en Pakistán, China con Taiwán, Corea del Norte y Corea del Sur. Bueno, y ahí hay situaciones que se presentan que pueden generar conflictos importantes. En cuanto a la posibilidad de enfrentamiento de naciones asiáticas con europeas, norteamericanas,
Bueno, desde nuestra óptica llamamos a la cordura porque lo que pueden haber es lo que está sucediendo ahora, guerras puntuales, una guerra aquí, una guerra allí. Bueno, el asunto es que si se le va de la mano el problema puede ocasionar problemas muy serios y entonces haber enfrentamiento directo entre Norteamérica con Rusia o Norteamérica con China o con la India. Todo puede recomponerse, formarse bloques de naciones de acuerdo a los intereses, porque ya nadie quiere que le sigan dando órdenes, ni imponiéndole de cómo son los negocios, ni de cómo hacerlo, ni qué comprar o qué vender. No, ya nadie está en eso y quiere la gente un nuevo orden mundial. Eso sí puede darse en la medida que se vaya desgastando la influencia hegemónica de una nación imperio con respecto a otras naciones, y va a tener entonces que llegar a un acuerdo, sentarse a la mesa de negociaciones y determinar los lugares de influencia y la forma de cómo se va a conducir el mundo en lo económico, en lo militar y en la vivencia como tal del ser humano. Cada quien tendrá su vida. Bueno, y la causa y razones de todo estos conflictos, nada del otro mundo, nada del otro mundo. Son razones de intereses que lo generan la angurria de esos grupos que controlan las grandes riquezas y de esas naciones imperiales para fortalecer su dominación y generar grandes riquezas. Es ahí que está todo está ahí, todo consiste en yo dominar para enriquecer mi nación, hacerla la más poderosa de la bolita del mundo y gobernar al mundo como a mí me dé mi santísima gana. Pues no, ya otras naciones del mundo como China, Rusia, la India, Pakistán, Irán, dicen que no, Corea, dicen que no, que ya el mundo tiene que manejarse de otra manera donde pueda haber equidad. Bueno, en cuanto a los conflictos y guerras continentales, euroasiático, siempre ha habido un desarrollo histórico en cuanto a los intercambios que se producen de dominación entre estas naciones. Y ese desarrollo histórico hoy día tenemos que desarrollaron todos los planes para someter a Ucrania. Querían someter a Bielorrusia, querían someter a una de las naciones más importantes de Euroasia, que no pudieron, intentaron darle un golpe de Estado, igual que en Bielorrusia, no pudieron, pero lograron entonces armar todo un muñeco en Ucrania y generar una guerra de Occidente contra Rusia, tomando a Ucrania como punta de lanza. No le ha ido muy bien, eso está generando todos los problemas que ya hemos dicho. Por eso nosotros tenemos que luchar, que empoderarnos, de exigir que haya convivencia pacífica en el mundo de forma tal que haya progreso, que haya desarrollo y bienestar. Por eso es un derecho que tenemos no hay que tenerle miedo a eso, hay que planteárselo a las potencias hegemónicas que tienen relaciones muy estrechas con nosotros y que nosotros somos de alguna manera dependientes de sus dictámenes. Llamarlo a la atención, a que negociemos, a que discutamos, a que veamos cuál es la mejor forma de ellos ganar y de nosotros ganar. Bueno, y eso, los tiempos modernos pueden prestarse para eso. Estuve viendo, y se lo recomiendo, un documental en YouTube de la civilización tolteca, de un personaje constructor, escultor, pintor, a quien le llaman Martín, e hicieron una lindísima entrevista.
Y ahí oíamos expresiones bellísimas como cuidemos los cantos, cuidemos las flores, cuidemos la paz. Pero luchemos por la equidad entre los hombres, las sociedades y sobre todo entre las naciones. Y uno se pregunta, ¿y este hombre es comunista? Y no, es una persona, fruto de los elementos de donde nació y se formó Martín, el constructor. No es comunista. Porque inmediatamente tratan de tildarlo de comunista, pero no es comunista. Así que los conflictos puntuales seguirán. Hoy el peligro es muy complejo, al extremo de que el neoliberalismo, por eso es que es más complejo los conflictos, como sistema privado, trata de lograr dominar caminar de la mano con el imperialismo. Ese es el problema, que el neoliberalismo, que las élites están tratando de caminar de la mano muy de cerca con el imperialismo, porque su único Dios es el dinero para imponer y disfrutar de sus mandatos, y así las mieles sean exclusivamente para ellos, para las élites del sector privado que impulsan ese sistema de acumulación de riqueza en muy poquísima mano, como lo es el neoliberalismo, en detrimento de la grande mayoría. Bueno, y ese es un peligro enorme que lo están generando las élites y el gran capital, y en detrimento, lamentablemente, para la población mundial. Quiere decir que nosotros, como seres humanos, estamos en una situación muy complicada. Podríamos vernos envueltos en conflagraciones donde las élites exterminen bolsones de muchas poblaciones, y entonces miles de seres humanos sean aniquilados por las guerras. Queremos insistir que los avances tecnológicos influenciados por la inteligencia artificial están muy conectados al intelecto del ser humano, por lo que la inteligencia artificial es propiedad del ser humano. Propiedad del ser humano. Y veamos. Como es propiedad del ser humano, la inteligencia artificial la cual ha sido generada por la construcción de elementos que proporcionan velocidad en el desenvolvimiento de los estudios científicos de los elementos y de cómo ponerlos a producir para mejorar las condiciones de existencia del ser humano. Quiere decir que la riqueza que producen las industrias robóticas, las maquinarias inteligentes, las ciudades industriales que no se detienen porque son ciudades de industrias robotizadas por la inteligencia artificial que ha parido el ser humano, pero que sus ganancias proporcionadas con respecto al sistema de producción de hace unos días se quedan en poquísima mano, y eso no puede seguir siendo así. Hemos dicho, por eso hay que hacer un movimiento mundial
en que todos los beneficios que generen las industrias robóticas vayan al Estado, en su gran mayoría, para reinvertirlo en las sociedades de forma tal que el ser humano viva en mejores condiciones por la asistencia que va a producir, las ganancias que ha creado la inteligencia humana a nivel industrial. Entonces no pueden robársela también, ni el Estado puede robárselo para armarse de armamento destructivos, para las élites gobernantes se vuelvan muy poderosas, porque entonces ¿qué? ¿Para qué sirve el desarrollo humano en cuanto a la inteligencia que ha provocado y ha producido y ha generado el ser humano con su creatividad? ¿Para qué sirve? ¿Para que un grupito de delincuentes se sigan engordando de la riqueza del mundo y adueñándose de ella a base de bayonetas, fuego y bombas destructivas a nivel nunca visto en la humanidad por los avances que han experimentado los armamentos de destrucción masiva? No, no puede ser. Entonces, queremos insistir en estos avances tecnológicos, que las ganancias que generan en los grandes parques industriales, en las grandes naciones, sean administradas de forma tal que llegue a toda la sociedad y a todos los sectores de la sociedad para el engrandecimiento de la humanidad, no para el enriquecimiento de unos pocos. Por lo que cabe la consigna: toda la producción que genera el conocimiento de la inteligencia artificial y robótica vaya en auxilio y apoyo al desarrollo humano, por lo tanto, de todos los sectores de las sociedades, y porque la sumatoria de ellos es lo que le da forma a la humanidad, con su cultura, con su educación, con su desarrollo tecnológico científico, y no permitir que nadie se quede atrás, como dice el presidente de China, Xi Jinping, que nos abracemos de la mano todos y vayamos hacia adelante para alcanzar un objetivo fundamental, que es la equidad del ser humano. De eso se trata. Les recomiendo ver la entrevista mañana, martes, del embajador Castillo, y de las soluciones y formas de guerra que se están dando hoy, y de cómo él se desempeñó en los diferentes lugares que ha estado como embajador, ya sea en la ONU, ya sea en organismos internacionales que tienen que ver con América Latina, América del Caribe, y de la situación mundial. Próximo lunes, pues, hablaremos de cómo marcha el desarrollo que tiene que ver con la necesidad de que tengamos un proceso de aprendizaje en el que nos va a generar conocimiento de quién puede y quién no puede enrumbar este país por un mejor camino, y que se va a ventilar en el proceso electoral que se está desarrollando, y que ya entramos en la primera fase, que es elegir a los próximos y nuevos alcaldes de ciudades, de municipios, de distritos municipales y sus respectivas autoridades. Y qué bien, porque necesitamos renovar todo el mando a nivel de los municipios, de los distritos municipales y de las localidades que someten a elecciones democráticas la selección de sus autoridades. Piensen bien, no se dejen narigonear
del marketing, que ya cuenta con muchísimos elementos de cómo ensalzarlo a usted y engañarlo y llevarlo por el rumbo equivocado, haciéndole creer que eso es lo más exquisito del mundo, como pasó en Argentina ahora. Y verán lo que va a sufrir el pueblo argentino, ya lo están viendo. Compraron un loco y lo han puesto a gobernar. En Argentina, hagamos como hicieron los mexicanos. Se dieron cuenta que tenían un hombre con todas las condiciones del mundo. Lo pusieron a gobernar y resulta ser que hoy día es el mejor presidente del mundo. Porque nunca antes había habido en el mundo un presidente que se preocupara tanto por su nación para hacerla progresar y para nunca dejar atrás a los pobres. Porque desde su óptica primero los pobres y luego entonces echemos el país hacia adelante. Así que nos veremos muy pronto. Exhortamos aquí en Santiago a tener un alcalde joven, pero con un entusiasmo y una disposición al trabajo y a la creatividad enorme, por lo que tenemos la oportunidad de poner en buena mano la ciudad de Santiago y hacerla progresar como ciudad. Y ese joven es Víctor Fadul. Así que nos veremos el próximo lunes y hablaremos largo y tendido del proceso electoral que ya estamos inmersos en nuestro país. Muchas gracias por acompañarme, les agradezco muchísimo su empeño de verme, de ver y oír mis reflexiones, y se lo agradezco. Recuerden que no contestamos por aquí, que no ponemos bravos porque nos digan cualquier cosa que ellos entienden van a herirnos. Tampoco nosotros vamos a herir a nadie, porque las reflexiones no se discuten, las reflexiones se expresan para hacer un aporte a la sociedad, para encaminarse por el buen camino, juntos, unidos, y sobre todo para lograr la colectividad, el bien común, porque el desarrollo debe ser para todos, no para las élites. Nos veremos el próximo lunes. Cuídense mucho.